Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Mindfulness. Una semana más nos adentramos en el ser, en esa esencia del ser humano, en lo invisible, en eso que sostiene el mundo en el que vivimos. Nos adentramos en un tema en el que vamos a permanecer durante todo el espacio de una forma o de otra. Mi nombre es Tony Ram y te acompaño en este paseo. El tema de la amistad es un tema vertebral para los seres humanos. Desde el principio de los tiempos nos encontramos con relaciones, con vínculos especiales entre unos seres y otros que nos llevan a entender que esa relación, ese vínculo, son especiales. No es algo familiar, no es algo que nos venga de sangre, algo que parece que nos viene impuesto y de lo que hablaremos en otros episodios en Espacio Mindfulness. La amistad es otro tipo de relación, más etérea, más invisible, más adecuada, quizá, a estos caminos. Diferentes sabios, filósofos y místicos han tocado este tema, el tema de la amistad, de la verdadera amistad. ¿Hay alguna amistad diferente a esa que entendemos como verdadera? ¿Hay niveles dentro de nuestra amistad? ¿Hay amistades que no son tal? Todo esto vamos a investigarlo en el programa que estás escuchando. Un programa basado en la amistad. Ya preparado ese cuento maravilloso de sabiduría que, por cierto, no te pierdas, especialmente hoy, me parece muy bello, el cuento y la reflexión que encontramos sobre la amistad, sobre la presencia, sobre el ser humano al final. Y empezamos por una reflexión y por unas frases de dos autores, de dos místicos que han hablado sobre la amistad y además han dedicado páginas y tratados al respecto. Así que vamos a hablar de estos dos personajes históricos que seguramente son bastante populares, seguramente conoces. El primero de ellos es Aristóteles y aborda una gran parte del libro Ética Nicómaco, aborda el tema de la amistad. En esta obra distingue Aristóteles tres tipos de amistad: las basadas en la utilidad, otras basadas en el placer y las basadas en el bien o la virtud. Para Aristóteles, la verdadera amistad, la amistad original, es aquella que se establece entre personas virtuosas, despiertas, donde el afecto no se basa ni en la utilidad ni en el placer, sino en el respeto mutuo entre los seres humanos que la profesan, esa creación del vínculo verdadero, de la que hemos hablado hace un instante. Aristóteles veía la amistad como esencial en una vida sana, argumentando que nadie elegiría vivir sin amigos. Y creo que estamos de acuerdo todos en esto. Incluso si tuvieras todos los demás bienes, si fueras el hombre o la mujer más ricos del mundo, seguramente sin amigos con los que compartirlo, no vivirías dichoso, feliz. La amistad virtuosa, que es la más duradera según estos niveles de Aristóteles, contribuye al florecimiento del ser humano. Y esto me parece muy importante porque las comunidades religiosas, filosóficas, místicas, durante todos los tiempos, tenemos ejemplos como la sangha budista, las comunidades cristianas o judías, todas ellas se basan precisamente en una amistad virtuosa. Une a todas las personas que están allí, principalmente, los une lo superior, lo elevado, el misterio, lo invisible. Así que en base a esto, esas amistades, esos vínculos que se crean, tienen inherentes este aspecto de desarrollo interior, desarrollo humano.
llamémosle como prefiramos. Estos amigos se ayudan mutuamente a desarrollar sus mejores cualidades y a actuar de forma consciente. En estos casos, por ejemplo, se habla de hermandades, incluso de hermanos, no utilizando esta palabra con el término físico, como se entiende. Podemos reflexionar sobre cómo nuestras amistades influyen en nuestro crecimiento personal. Si te preguntas, seguramente encontrarás mucho de esto en tu interior, de estas reflexiones. Las verdaderas amistades, según el filósofo del que estamos hablando hoy, Aristóteles, actúan como espejos que nos ayudan a ver nuestras virtudes y defectos, guiándonos hacia una mejor versión de nosotros mismos. Esta última parte, que es tan manida en el mundo del desarrollo personal, la tenemos que tener en cuenta también en la parte de la amistad. Aristóteles, hace ya más de 2000 años, tenía claro que sin buenos amigos no se iba a ninguna parte, vaya. Otro sabio de la antigüedad que nos habla de la amistad en una de sus obras completas, un poco más reciente que Aristóteles, es Cicerón, que en su ensayo De Amicitia, y disculpad mi horrible acento italiano, Cicerón explora la naturaleza y la importancia de la amistad. Él define la amistad como algo que solo puede existir entre los buenos seres humanos. Aquí, como Aristóteles, ya directamente entendemos buenos como virtuosos, esos seres humanos, es decir, aquellos que son justos y honestos según palabras de Cicerón. La amistad se basa en el respeto mutuo y el amor desinteresado, y es más valiosa que cualquier riqueza material. Para Cicerón, y bueno, yo creo que me parece que para cualquiera de los que estamos escuchando este podcast. Para Cicerón, la amistad es un refugio, según palabras suyas, es un refugio en tiempos de adversidad y una fuente de alegría en los buenos tiempos. Además, la amistad es fundamental para la sociedad, ya que fomenta la armonía y la cooperación. El filósofo resalta la importancia de la sinceridad, la lealtad y la comprensión mutua en cualquier relación de amistad duraderas. Fijaros, estos atributos, la sinceridad, la lealtad y sobre todo la comprensión mutua, nos hace entender que la amistad en sí misma depende mucho de nosotros, de cómo nosotros interpretamos la realidad exterior, de cómo nosotros comprendemos a las personas que nos comunican sus verdades. Por lo tanto, desarrollaremos esta idea más adelante en las frases de estos dos grandes pensadores de la historia, pero deducir que por aquí está la respuesta a la importancia de la amistad me parece clave. Deducir que tiene mucho que ver más con nosotros que con los demás, si no tenemos buenas amistades o tenemos malas amistades. En la era de las redes sociales y las conexiones a menudo bastante superficiales, las reflexiones de este filósofo, del último, Cicerón, nos invitan a evaluar la profundidad y la autenticidad de nuestras propias relaciones. Os invito a fomentar amistades que se basen en valores compartidos y el respeto mutuo. Enriquecer nuestras vidas y fortalecer nuestro bienestar emocional es principal si queremos tener buenas amistades. O, por otro lado, si queremos que las malas amistades, las amistades interesadas, las amistades que no corresponden, se alejen de nosotros. Porque al final el universo nos presta a estas personas, esas malas amistades, para que aprendamos de ellas algo. No es que nosotros seamos malas personas, pero tenemos que aprender de estas personas. Personas interesadas que buscan en ti algún beneficio, que no están contigo por ese vínculo emocional basado en el amor, sino por otros intereses personales, hacen que nosotros mismos también tengamos que, primero, ver todo esto, ver lo que está ocurriendo y, segundo, tomar decisiones y acciones que nos alejen de estas personas interesadas porque hemos aprendido lo que teníamos que aprender cuando estas personas estaban allí. Si no aprendemos lo que tenemos que aprender, los que estáis por este espacio ya mucho tiempo sabéis que se tiende a repetir aquellas cosas que no aprendemos. Podríamos descubrir a una persona dentro de nuestras amistades que nos está haciendo daño, nos está hiriendo, la descubrimos, la apartamos de nuestra vida, pero si no integramos el aprendizaje que nos trae, probablemente volvamos a caer
en algún otro tipo de persona que nos ofrezca la misma prueba, un patrón de ser humano que se acerque a nosotros porque tenemos que aprender algo sobre algún tipo de acción que esa persona va a repercutir sobre nosotros. Lamentablemente, la mayoría de nuestras amistades pasan por esto. La historia del ser humano, seguramente te habrá pasado desde niño hasta adulto, cambiamos inevitablemente de amistades. Algunas amistades permanecen, otras se alejan, de otras te alejas tú. Entender sabiamente qué ocurre en todas estas, dar las oportunidades correspondientes a las amistades que quieres que estén a tu lado, alejar a aquellas personas de las que no deseas su amistad porque no tienen un vínculo contigo emocional, es muy sano. Aristóteles y Cicerón hablan en sus escritos sobre todo esto. Vamos a intentar resumir algunas partes de su conocimiento en algunas frases que he seleccionado de estos textos que he citado antes, de estos grandes sabios. A ver qué os parece. La primera frase de Aristóteles. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Aristóteles aquí nos da a entender con esta frase que el vínculo de la amistad también comparte, sobre todo, el corazón, las emociones. Más allá de el interés o la utilidad que podamos tener en una relación, la base de una verdadera amistad es la entrega. Es el vínculo que te une a una persona por esa afinidad vibratoria, energética, emocional, como quieras verlo, y esa entrega mutua en esa misma vibración o energía, en ese mismo vínculo. Hay otra frase de Aristóteles, que esta creo que es más famosa, que dice: amigos, no hay amigos. Una frase que podría haber comentado cualquier humorista. Es una frase que realmente es muy profunda, porque nos da a entender que no hay amigos. Amigos, no hay amigos. Qué difícil es encontrar un amigo, ¿verdad? Si recapitulamos, en un pequeño ejercicio muy sencillo, ¿cuántos amigos tienes? Y cuando hablo de amigos, hablo de verdaderos amigos. Es seguro que no tendrás una o dos manos para enumerarlos. No te harán falta las dos manos, seguramente. Aquí Aristóteles da a entender la dificultad que uno encuentra para tener buenos amigos, buenos vínculos. En ocasiones uno piensa que tiene un buen amigo y luego no es eso. Así que, ¿qué es la amistad? ¿En qué se basa? Porque en ocasiones el mejor amigo, un buen amigo, no tiene por qué ser la persona complaciente con nosotros, la persona que nos dice a todo que sí, la persona que está detrás de nosotros constantemente. ¿Crees que eso es un buen amigo? No, eso es una persona que te necesita, quizá, pero no un buen amigo. Un buen amigo puede tener una conversación verdaderamente incómoda contigo porque ha visto algo que le incomoda y no pierde en ningún momento su compostura ni la educación. Esas conversaciones incómodas solo las pueden tener los verdaderos amigos. Los que no son amigos se podrán gritar, insultar o alejar o pelear, pero esas conversaciones que tienes con un amigo de verdad, esas conversaciones de las que uno extrae un conocimiento, una sabiduría, porque la otra persona ha sabido transmitirle esa proyección que ha visto, eso vale oro, la verdad. Otra frase de Aristóteles que tengo aquí anotada es: el amigo de todo el mundo no es un amigo. Sobran las palabras para esta frase, vaya, pero es cierto. Una persona que sea amiga de todo el mundo es imposible que sea un buen amigo. Un buen amigo resonará en su vibración con personas muy escasas, por ley de vida. Esa resonancia que uno desprende, esa afinidad en un tiempo determinado, en una época, en una situación geográfica determinada, es muy difícil que sea con todo el mundo. Por lo tanto, es normal que esas amistades sean pocas y muy escasas. Vamos con unas frases de Cicerón que también he seleccionado para esta introducción del programa de esta semana. Dice así Cicerón: nunca se da tanto valor a la amistad como cuando se pierde. Y es verdad, en ocasiones, quien ha perdido un amigo normalmente lo pierde para siempre. Cuando se es amigo de verdad
y se rompe la amistad por algún motivo, esa amistad ya nunca vuelve a ser la misma. Se ha roto el vínculo de confianza. Así que lo mejor es seguir adelante en estos casos. Otra frase de Cicerón dice así: es la amistad más verdadera la que recibe de lo que da. Lo hemos dicho hace un momento también. En una amistad es importante la entrega. Sobre todo en la entrega uno puede observar hasta qué punto la otra persona también es su amiga. Si uno entrega, ofrece, y llega un momento en el que se planta y dice hasta aquí he llegado, por el motivo que fuere, y la otra persona va a tomárselo mal y con malas palabras, porque está acostumbrada a recibir y recibir y recibir, pues en ese caso, amigo, amiga, no estabas enfrente de una amistad, estabas enfrente de una persona que quizá se aprovechaba de ti. Y tienes que reflexionarlo y seguir caminando con esta idea para que puedas aprender de la lección que has vivido. Y la última frase que he recogido de Cicerón es: ser amigo es interpretar benevolentemente las palabras y acciones del otro. Qué importante es la empatía, qué importante es usar las palabras correctas. Por supuesto, ni qué decir no insultar, no gritar, no tener una palabra más alta que otra enfrente de tu amigo. Cuando esto sucede, puedes sospechar perfectamente que no estás enfrente de un amigo. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te agrede verbalmente, puedes tener la legitimidad de darte media vuelta y marcharte para siempre. Esas personas, aunque más tarde o antes hayan dicho que no podrían vivir sin ti o que tu amistad es importante para ellos, la realidad es que su mente les delata. Y cuando van a responderte, te escupe su propia proyección. Aquí puedes aprender mucho de estos sucesos, de estas personas, porque realmente es algo que tú, una vez lo has aprendido, sigues caminando. Lamentablemente, la persona que te ha escupido su propia proyección no suele, por experiencia también te lo digo, no suele aprender en ese momento lo que tiene que aprender. Seguirá su camino encontrando otros amigos como tú en los que proyectar eso que escupe. Y tenemos que aceptarlo, sin más. Y nos adentramos en la Biblioteca de Sabiduría para encontrar esta semana un texto maestro sin irnos muy lejos de lo que hemos hecho en la primera parte del programa, en la introducción. Estos clásicos latinos, eternos, Grecia, Roma, han sido y serán, por supuesto, fuente y cuna y recopilación de la humanidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, de las que podremos hablar otro día, como la quema e intento de eliminación de todo lo que tenía que ver con Egipto. Grecia o Roma pues no fueron las mejores o los mejores ejemplos a seguir, sin duda, pero dejaron en nuestro haber y nos hicieron llegar textos y sabiduría muy valiosas. Hemos hablado de Aristóteles y de Cicerón. Podrían ser otros autores que vendrán, seguro que vendrán aquí a Espacio Mindfulness porque son esenciales. Me quedo en este texto maestro con una selección, un breve fragmento de un texto de Cicerón. Y antes de leerlo y reflexionar sobre este texto, que es bastante corto, preferiría reflexionar sobre él en esta ocasión un poquito más, vamos a saber algo más de Marco Tulio Cicerón. ¿Quién era este gran político, orador, filósofo y escritor romano? Bueno, era una persona nacida el 3 de enero del año 106 a.C., en Arpino, cerca de Roma. Provenía de una familia de rango ecuestre, medio alto. Cicerón se trasladó a Roma para estudiar derecho, retórica y filosofía bastante joven, adquiriendo una educación que lo prepararía para su posterior carrera en el servicio público. Comenzó su ascenso en la política como abogado, ganando reconocimiento por su habilidad en la oratoria.
Cicerón escaló los rangos del sistema de cargo públicos en Roma, algo así como los funcionarios de hoy en día, hasta que en el 63 a.C. fue elegido cónsul, que es el cargo más alto de la República en aquella época. A pesar de su éxito, la carrera de Cicerón estuvo marcada por conflictos, exilios, especialmente durante el poder ascendente de figuras como el grandísimo y reconocido Julio César o Pompeyo, y más tarde por Marco Antonio. Su relación con estas figuras poderosas fue muy complicada y a menudo peligrosa. Tanto es así que tras la muerte de César, Cicerón se convirtió en un crítico abierto de Marco Antonio. Fue por esto capturado y ejecutado el 7 de diciembre de ese mismo año. Ya veis que las carreras públicas no han cambiado demasiado en lo que nos lleva a entender la política como el estado del gobierno de los seres humanos. Más o menos siguen igual en Roma y a día de hoy. Además de su carrera política, Cicerón es también muy recordado por su contribución a la filosofía y a la literatura. Esta es la parte que más me gusta de Cicerón. La otra, pues bueno, la vamos a dejar al margen porque ya conocéis el final, triste final, y no nos pilla de nuevo. Podríamos tener como referencia a algunos precedentes del pobre Cicerón, como puede ser Sócrates y tantos otros cientos que seguro que no conocemos. Volviendo a Cicerón, sus obras filosóficas, que incluyen todo tipo de tratados, ética, política, filosofía, teoría del conocimiento, son fundamentales para entender el pensamiento romano de la última etapa del imperio. Ha influido sin duda Cicerón en la filosofía occidental durante siglos y en otras filosofías anexas que llegan hasta el crecimiento personal o hasta libros de hoy en día como los de los estoicos, por ejemplo. Os voy a leer un fragmento del texto de Amicitia, del que he hablado en la introducción del programa de esta semana, y dice así. Es un texto muy conciso y me parece que muy claro. La amistad solamente puede existir entre seres buenos. Por seres buenos, en este contexto, me refiero a aquellos cuya conducta y vida son moralmente rectas y que son tan semejantes en virtud de su bondad que cada uno gana el respeto y la confianza del otro. La amistad, que solo surge en tales circunstancias, es firme y perdurable. En la vida de tales seres hay un consenso absoluto en todas las cosas humanas y divinas, acompañado por la bondad y la sabiduría. Fijaros, en mi reflexión sobre este texto y sobre la figura de Cicerón y sus tratados de la amistad, tenemos que tener en cuenta que los antiguos romanos tenían un gran respeto por la amistad y por el honor, algo que en la sociedad actual se tiene como bastante al margen de lo que tiene que ver con relaciones personales o profesionales. La amistad se consideraba una virtud. No otorgaban el título de amigo a la ligera. Al contrario de como muchas veces lo hacemos en nuestra vertiginosa era contemporánea, el título de amigo se ganaba después de muchas guerras, de muchas pruebas. La amistad era algo que perduraba mucho tiempo. Para ellos, observar nuestra ligereza en considerar la amistad sin compromiso ni esfuerzo por entender verdaderamente a aquellos a quienes llamamos amigos sería absolutamente desconcertante. La amistad romana exigía respeto, lealtad, esfuerzo y sacrificio, elementos cruciales para cualquier virtud, según los romanos de esta época. La amistad no se basaba en los favores recibidos, en lo que puedo conseguir del otro, en intereses personales, en lo que podemos lograr juntos inclusive, sino en algo mucho más poderoso. Era un vínculo muy especial. Según Cicerón, la verdadera amistad debía valorarse no por las riquezas compartidas, y esto es textual, sino por la calidad de la compañía y la conversación en la reunión de amigos. Tened en cuenta que probablemente los amigos se batieran por lo menos alguna vez en su vida en la guerra y fueran juntos, y en alguna ocasión, no escasa, estos amigos se debieran incluso la vida el uno al otro. Fijaros el nivel del que estoy hablando, algo que es desconcertante y no se conoce hoy en día. En la sociedad anestesiada en la que vivimos, este tipo de amistad es entendible solo por un reducido grupo de personas que están despiertas a la vida, sin proyecciones, a la vida interior, a lo que supone ese vínculo realmente. La amistad es un regalo
que va más allá de cualquier placer material, dinero, poder, esfuerzo o interés. Es un bien en sí mismo, que enriquece y completa una vida satisfactoria. Si una persona así te regala su amistad y tú la rompes de alguna forma por intereses propios, estás desperdiciando una oportunidad enorme en tu vida de poder progresar, de poder aprender, de poder crecer, pero también ese es tu camino, por supuesto. Solo aquellos considerados seres buenos, según Cicerón, pueden cultivar las verdaderas amistades. Estos seres viven con integridad, justicia y libertad, con autoconocimiento, evitando la codicia, evitando pasiones destructivas, evitando sobre todo proyectarlas al otro. Sin estas virtudes, la amistad auténtica era inalcanzable, y no se tenían por amigos a personas con las que no se podía compartir este tipo de sentimientos de vínculo. Cicerón criticaba las amistades basadas únicamente en la utilidad, considerándolas superficiales o no considerándolas amistad incluso. En contraste, la verdadera amistad implica un compromiso de compartir tanto los buenos momentos como los malos. No proyectar, no hacer responsables a los demás de nuestras faltas, sino más bien compartirlas y hacer partícipes a estas personas que sentimos cerca, porque si son verdaderos amigos, estarán con nosotros en la medida de lo posible y nos acompañarán dándonos soporte vital en tiempos de necesidad. Hoy, en una sociedad que a menudo prioriza el individualismo, por no decir siempre, y trivializa la amistad, podemos aprender mucho de estas antiguas enseñanzas. La pérdida de amistades profundas y comprometidas revela fisuras en nuestra cohesión personal y en la cohesión social. Esto afecta, al final, a nuestra convivencia, al día a día. Cicerón nos recuerda que la base de la verdadera amistad es la honestidad, pero la honestidad con nosotros mismos y después, por reflejo, con los demás. Pedir solo lo honesto a los amigos y hacer solo lo honesto por ellos. En última instancia, la amistad verdadera depende de nuestra voluntad y no de la fortuna. Depende de nuestro autoconocimiento, de saber quiénes somos y de entender con quiénes estamos. No es un recurso que se agota, sino un bien que cultivamos con nuestros actos y elecciones. Así como las relaciones superficiales pueden desvanecerse con el tiempo, y lo hacen, una amistad verdadera debe evolucionar y adaptarse a medida que cambiamos. Respetar esta dinámica es esencial para mantener relaciones significativas, vínculos significativos. Que tengas 1 millón de amigos en las redes sociales no significa que tengas 1 millón de amigos en la vida real. Las redes sociales, los comentarios en ellas, todo lo que pueda suceder en ellas, no tiene nada que ver con la amistad. Los vínculos de amistad son escasos, son muy pocos, y menos mal. Esto está bien entenderlo. Y que vibres en esos estados, que puedas relacionarte con esas personas de una forma íntima, depende solo de ti. La visión de Cicerón sobre la amistad nos desafía a considerar cómo nuestras amistades pueden ser más auténticas y profundas, no solo en beneficio personal, estaríamos errando en este caso, sino como el fundamento de seres humanos más saludables y armoniosos. Los cuentos de sabiduría han hablado de muchas amistades que acaban bien y acaban mal. Generalmente detrás de todas esas enseñanzas hay un aprendizaje metafórico. Te presentan una situación, una imagen que quizá hayas vivido, que quizá no. En esta ocasión, el cuento de sabiduría nos refleja algo muy importante, y es que no podemos basar nuestras relaciones en las apariencias, en la teoría, en lo aprendido incluso, sino que tenemos que basar nuestras verdaderas relaciones de amistad
en la intuición. Incluso cuando pensemos tiempo después que alguna relación de amistad nos ha fallado, erramos al sentir que hay algún error en lo que ha ocurrido, en la confianza que has prestado y luego ha sido, de alguna manera, mancillada. En realidad, las relaciones de amistad todas se basan en aprendizajes, en vínculos que nos unen a otras personas para aprender ciertas cosas. Podemos o no aprenderlas y luego repetiremos nuestro destino hasta que estas relaciones, estos vínculos con el universo, realmente estén sanados. Por eso siempre está bien elegir por intuición, por eso siempre está bien elegir una amistad de corazón y confiar por defecto, porque te abres no a una amistad en sí misma, sino a la experiencia que te brinda esa amistad, a la experiencia que te brinda ese vínculo. No juzgues tus vínculos pasados, aquellos en los que has salido herido, como negativos o erróneos. Repito, detrás de ellos, si de verdad han cumplido su ciclo completo, hay un tremendo aprendizaje. Siempre hay una lección. En el cuento de sabiduría de esta semana, en Espacio Mindfulness, entenderemos bien a qué nos referimos. Vamos a escuchar con atención este bello cuento y luego reflexionamos un poco sobre él. Mirar a sus ojos. El comandante en jefe de las fuerzas de ocupación le dijo al alcalde de la aldea: «Tenemos la absoluta seguridad de que ocultan ustedes a un traidor en la aldea, de modo que, si no nos lo entregan, vamos a hacerles la vida imposible a usted y a toda su gente, por todos los medios a nuestro alcance». En realidad, la aldea ocultaba a un hombre que parecía ser bueno e inocente y a quien todos querían. Pero, ¿qué podía hacer el alcalde, ahora que se veía amenazado el bienestar de toda la aldea? Días enteros de discusiones en el consejo de la aldea no llevaron a ninguna solución. De modo que, en última instancia, el alcalde planteó el asunto al cura del pueblo. El cura y el alcalde se pasaron toda una noche buscando en las escrituras y, al fin, apareció la solución. Había un texto en las escrituras que decía: «Es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación». De forma que el alcalde decidió entregar al inocente a las fuerzas de ocupación, si bien antes le pidió que le perdonara. El hombre le dijo que no había nada que perdonar, que él no deseaba poner a la aldea en peligro. Fue cruelmente torturado hasta el punto de que sus gritos pudieron ser oídos por todos los habitantes de la aldea. Por fin, fue ejecutado. 20 años después pasó un profeta por la aldea, fue directamente al alcalde y le dijo: «¿Qué hiciste?». Aquel hombre estaba destinado por Dios a ser el salvador de este país y tú le entregaste para ser torturado y muerto. ¿Y qué podía hacer yo?, alegó el alcalde. El cura y yo estuvimos mirando las escrituras y actuamos en consecuencia. Ese fue vuestro error, dijo el profeta. Mirasteis las escrituras, pero deberíais haber mirado a sus ojos. Y es así como tenemos que hacer con todos los vínculos que nos rodean. Mirar a los ojos y entender si ese es el camino que tenemos que atravesar. Más allá de toda dualidad, más allá de si nos conviene o no una amistad, más allá de los intereses que veamos en una amistad, más allá de todo, está el corazón, con el que se conecta. En el fondo, cuando observamos nuestras relaciones personales, elegidas, nuestros amigos, nuestras relaciones, nuestra propia relación de pareja,
descubrimos que hay algo que tenemos que aprender de todo ello. Y así las relaciones evolucionan, crecen o se destruyen. Y eso es perfecto. El universo nunca va a juzgar tu elección, tu decisión, porque lo que elijas en base a una amistad es perfecto. Está bien, es lo que necesitas para seguir caminando. Juzgar una relación, permitirnos decir después de una relación que fue buena o mala, es un error que no nos podemos permitir si estamos en el camino, si somos conscientes de nuestra propia realidad y responsabilidad al crear un vínculo sea cual sea. Por muy duro que nos resulte, tenemos que entender que tenemos una parte de responsabilidad que asumir, donde está el aprendizaje que tenemos que integrar para seguir nuestro camino de vida, para seguir creciendo y aprendiendo como seres humanos. Después de hablar tanto de la amistad, es el momento de penetrar en nuestro propio interior para buscar esos vínculos en nosotros mismos. En la meditación de la amistad vamos a encontrarnos en ese sentimiento, en esa cualidad, en ese valor tan importante para épocas pasadas, para muchas generaciones anteriores que no contaban con dispositivos tecnológicos que simulaban tener cientos de amigos. Cuando solo había un ser humano a tu lado con el que poder relacionarte y vincularte, o una docena de ellos, unos pocos, era mucho más importante ese vínculo. Ahora los simulamos. Ahora parece que tenemos cientos de conexiones que no dejan de ser etéreas, ilusorias, demasiado frías para ser auténticas. Que reflexionemos sobre ello nos tiene que hacer entender que aquellos vínculos valiosos, los de verdad, hay que cuidarlos. Y no es necesario estar presentes día a día en esos vínculos. Cuento, por fortuna, con verdaderos amigos y amigas que pese al tiempo cronológico pasado, pasen meses o pasen años, sé que son hermanos del camino y están ahí, acompañándome. En cuanto conectamos con esas personas, el tiempo se detiene y parece que no ha pasado nada, aunque fueran años los que nos han mantenido alejados por diferentes circunstancias. Y es que la amistad no se mide en tiempo, por lo menos cronológico. Es una cualidad. Y aquí entra nuestro querido amigo Kairos, ese tiempo vertical del que tanto hemos hablado en Espacio Mindfulness. El mundo de las cualidades, el mundo de la presencia. Y antes de empezar la meditación, me gustaría también decir que lo más importante es que uno sea amigo de sí mismo, pero no en un aspecto egoico o narcisista, entiéndase, sino tener una mirada interior amorosa, que nos respete, que pese a las faltas que cometamos aparentemente en el exterior, podamos mirarnos con indulgencia y amor para corregirlas o para saber exactamente dónde hemos fallado y para, en cualquier caso, repararlas en el exterior si eso fuera necesario, claro. Y con todo esto, aprendemos más y más de nosotros mismos. Y ese es el gran misterio de nuestras redes, de los vínculos que generamos con el universo, que en el fondo son vínculos con nosotros mismos. Nos adentramos en la meditación de hoy sintiendo profundamente esa amistad, ese sentimiento que nos une a todas las cosas. En primer lugar,
Endereza tu columna, estés sentado o con las piernas cruzadas o en una silla. Lo más importante es que tu columna esté erguida, tus hombros relajados y tu mentón recogido. Empieza a cerrar los ojos y respira profundamente, inhalando por la nariz y exhalando lo más largo que puedas por la boca. Realiza esta respiración 3 veces, profundamente. Con los ojos ya cerrados y respirando de forma natural solo por la nariz, concéntrate en tu pecho. Siente cómo late tu corazón. A cada momento que le prestas atención, más y más fuerte late. Más y más puedes percibir el sonido en tu pecho. Obsérvalo unos segundos. Mientras observas tu pecho, percibes también que de él salen quizá una docena o quizá más hilos dorados hacia la oscuridad del horizonte y se pierden. ¿Cuántos son esos hilos? Observa totalmente tu alrededor y mira cómo esos hilos se alejan y se alejan, perdiéndose en el horizonte. En un momento determinado sientes como esos hilos se tensan y lo notas en tu pecho. Y pareciera que esos hilos, como un carrete de pescar, se van recogiendo. Porque se están acercando las personas que están vinculadas a ti, conectadas por ese hilo. Y observas en el horizonte y a lo lejos como las siluetas de estos seres se aproximan a ti lentamente. Observa los seres, las personas que se acercan a ti, que están vinculadas a ti en este momento. Quizá alguna te sorprenda, otras no tanto. Observas y ellas te observan a ti. Vuestros corazones están unidos en un vínculo que va más allá de la mente, más allá de la razón. Un vínculo que te une de alguna forma, incluso más allá de lo físico. Allí, en ese vínculo, en ese hilo dorado, encuentras un aprendizaje, un pacto, un vínculo más allá de lo comprensible. Observaros los unos a los otros.
No es necesario decir nada. Todo está en esa imagen, en vuestra observación que ya aflora las emociones de por sí. Todo se entiende sin palabras aquí. El mensaje es directo y claro a través de ese hilo dorado. Tus vínculos, tu camino. Nútrete de ello. Observa en cada hilo dorado y en cada ser humano que lo representa una parte de ti. De repente, ocurre algo extraño. Cada ser que contemplas, cada persona, va reflejando tu imagen, hasta que todos ellos se convierten en espejos en los que puedes observarte. Espejos que están unidos a ti con un hilo dorado. En cada espejo puedes ver reflejado una parte de ti. No en todos ves lo mismo. En cada uno de ellos te muestra lo que esa relación tiene para ti. Obsérvalo. ¿Qué dice cada espejo de ti? Después de la observación, tranquilamente esos espejos se alejan por donde han venido. Sientes como esos hilos dorados se extienden desde tu pecho y permites que se sitúen donde tienen que estar. Allí está bien. Cuando los espejos se alejan, las emociones se calman y vuelves a centrarte en ti. Vuelves a escuchar los latidos de tu corazón, aquí y ahora. Se van disolviendo esos hilos dorados y solo quedas tú, meditando, respirando en ti. Y paso a paso vuelves a este aquí y ahora.
respira profundamente y regresa. Y mientras acaba la meditación y regresas, tómate tu tiempo. Seguramente hayas despertado emociones que las personas que han llegado hasta ti en la meditación suelen provocarte, buenas o malas. Eso es lo de menos, sin juicios. Al final, cuando se remueve el emocional, hay una oportunidad de avanzar, de integrar, de asumir, de dar pasos hacia adelante en tu comprensión y en tu responsabilidad. Y eso siempre es bonito y es muy sano, por cierto. Mientras regresas, te puedo contar que, este programa ha salido después de 2 semanas. Y hablando de la amistad o de los vínculos, ten en cuenta que el ser humano siempre tiene que estar al servicio. Siempre al servicio. Y en ese caso me encuentro yo, o así lo siento yo, siempre al servicio. Cuando toca estar al servicio y no hay tiempo para más, al final tienes que seleccionar aquellos momentos en los que te encuentras y estar plenamente presente. Cuando uno está plenamente presente y trabaja en este momento, es imposible que uno se pueda reprochar nada del trabajo. Es verdad, yo os agradezco que me hayáis escrito preguntando por mí y por mi camino, y eso es lo que ocurre. Al final uno tiene que estar al servicio donde el universo le dice que esté, entenderlo y seguir caminando sin estresarse y sobre todo sin frustrarse. No penséis que Espacio Mindfulness va a dejar de emitirse o estas meditaciones de la noche a la mañana. Tranquilos, eso no sucederá nunca. Os siento muy próximos a las cientos de personas que escucháis este programa cada semana, a las personas que os reconectáis con la temporada y empezáis desde el episodio 1 hasta ya los episodios en los que estamos, por ejemplo el episodio 22, que es de esta temporada, y eso me hace estar muy contento. También hay personas que se van al pasado y escuchan episodios de otras temporadas. Me alegro también mucho. Seguimos caminando, por supuesto, y gracias por seguir acompañándome en este camino. Muchas gracias de corazón. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy grande.